en programación, ¿vale? Sé que lleváis diferentes tiempos porque creo que estáis gente de Argentina y gente de La Rioja programando, pero ya lleváis algunos meses. Y la idea de hoy es centrarnos en, bueno, hemos aprendido algunas cosas de programación, sabemos algo, vamos a ver cómo podemos programar de una manera que nuestro código sea mejor. ¿Mejor en que funcione mejor? No. Mejor en que se pueda mantener mejor, se pueda leer mejor, podamos trabajar mejor en equipo porque los demás compañeros entienden más lo que estamos escribiendo y cómo es nuestro código, ¿vale? Entonces, hoy vamos a hablar de esto. Antes voy a haceros algo que no sé si os han hecho, no sé si os han explicado un poquito la historia muy rápida, de por qué ahora programamos como programamos y cómo se programaba antes. Pero creo que va bien tener el contexto de las cosas para entenderlas. Entonces creo que eso ayudará a, de ahora en adelante, ver con perspectiva cómo hacíamos las cosas antes, cómo se hacían las cosas mucho antes de que nosotros estuviéramos programando, por qué no funcionaban y por qué las cosas que hacemos ahora funcionan mejor. No digo que sean la mejor manera posible y que no tengamos camino a recorrer para mejorar las metodologías, mejorar la manera en la que programamos, pero sí, bueno, aprendimos una serie de lecciones hace muchos años que ahora estamos explicando y que nos sirven para programar mejor. ¿Alguien sabe cómo se programaba antes de los 90? Sería curioso saberlo. No sé. ¿Os suenan lenguajes que se usaban antes de programación? Vamos a hacer un ¿Con código repaso. binario? ¿Con código binario? No. Con código binario es al principio de todo. ¿Vale? Cuando se inventaron las primeras computadoras. Cuando nació la programación, el primer lenguaje de programación de todos era Assembly. Este que tenemos aquí arriba. ¿Vale? Programar en ensamblador es programar básicamente dándole las órdenes al hardware para que mueva las cosas. Es lo más de bajo nivel posible. Es muy duro y muy difícil. Pero había otros lenguajes por allí, que han salido algunos nombres por aquí que aceptaban. Estaba Pascal, estaba Fortran, estaba Basic. Basic era como el más facilito, pero de facilito no tenía nada. Y, perdón, en los 80 estaba C y estaba C++, ¿vale? Que son como los padres de los lenguajes de programación de ahora. ¿Habéis visto cómo se programaba con alguno de estos lenguajes? Como experiencia para aprender, quizás os recomiendo que podríais mirar algo de C. Los otros, olvidaros de ellos, ¿vale? Son lenguajes viejos, son lenguajes muy difíciles y si no vais a hacer cosas de hardware, no os interesa, ¿vale? Pero había un problema. Todos estos lenguajes llevaban a lo que se llamaba Spaghetti Code, código espagueti. ¿Os suena lo que es? Tampoco. Vale. Estos lenguajes no eran lenguajes ordenados, a diferencia de los lenguajes que tenemos ahora. De modo que la manera de programar era escribir funciones gigantes que tú como programador en el momento, bueno, ibas siguiendo, ibas escribiendo, que se iban llamando entre ellas, y ibas construyendo lo que se llamaba código espagueti, porque una función llamaba a otra, y hacías como unos hilos de código infinitos que tenías que ir siguiendo. ¿Qué pasaba? Pasaba que en estos años programar se consideraba no una disciplina formal, sino era más como, bueno, la gente era muy autodidacta, aprendía porque le regalaban un ordenador y empezaba a programar en casa, que es una manera válida, ¿eh? Pero nos llevaba a que no había una metodología de programar. Todo el mundo programaba como él creía, era más parecido a un arte que a una metodología formal o a una serie de pasos y normas. Y acabábamos con que cada programador creía que su manera de programar era la mejor, cogía el problema, lo solucionaba, escribía un chorretón de código de 10.000 líneas de código que solucionaba el problema. Aquí lo tenéis, lo entrego, siguiente. ¿Qué nos pasa? Nos pasa que en los 80, había habido una antes, pero en los 80 es la más grave, hay lo que se llama la crisis del software. Todo el mundo empezaba a construir software, estamos en los 80. Los bancos quieren tener un sistema de software para controlar los pagos. Los estados querían tener sistemas de software para controlar los impuestos. Todo el mundo quería empezar a construir software porque veíamos que esto funcionaba.
y hacemos como la gran revolución del software. Pero, si estábamos programando así de mal, donde cada uno programaba como le daba la gana y todo el mundo quería construir software, lo que pasa es que en los 80 esto explota. Hay el caso este famoso que os pongo aquí del Bank of America, que en el año 88, no hace tantos años, es el año 88, invirtió 23 millones de dólares en su gran sistema informático. ¿Qué pasó? Que no funcionaba. Iba con retrasos. No había manera de entregarlo. No lo conseguían acabar. Pasó un año y la consultora que habían contratado para hacer esto les dijo, no lo estamos consiguiendo. Vamos a necesitar 60 millones más para construirlo. Les dieron 60 millones más y no consiguieron acabar. ¿Vale? Así que nos encontramos en un momento en el que tenemos proyectos con sobrecostes gigantes, proyectos con retrasos, software ineficiente, porque yo lo hago a mi manera, luego viene fulanito, lo continúa, no entiende nada, por lo tanto lo tiene que tirar a la basura, lo vuelve a escribir de cero. Esta parte de aquí más o menos me gustaba y he conseguido entenderla, la cojo, continúo mi parte por aquí, voy haciendo una pelota al código que no hay manera de trabajar con ella. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que por mucho que podríamos decir, bueno, esto es problema de que con más tiempo y más gente al final lo solucionaríamos. Bueno, lo que pasaba es que el código también era ineficiente y en estos años no teníamos los ordenadores que tenemos ahora. Los ordenadores eran peores. Por lo tanto, se notaba mucho más cuando el software era malo. Ahora hemos llegado en un momento en el que tú puedes tener software malo y se ejecuta rápido. ¿Por qué se ejecuta rápido? Porque nuestros ordenadores son rápidos. Son muchísimo más rápidos de lo que eran. Entonces, bueno, va funcionando. Pero en este momento no. El software era de mala calidad. ¿Qué sistemas operativos tenían? La mayoría se ejecutaba en versiones de Unix antiquísimas. Esto es antes de la gran revolución de Microsoft y de la gran revolución de Windows. Y se ejecutaban sobre o cosas propietarias que se escribían especial para el proyecto o sobre sistemas Unix antiguos. ¿Vale? Unix aquí ya tiene unos añitos. Y se ejecutaban en máquinas que estaban en los edificios de las oficinas allí. ¿Vale? Tenían una planta, el Bank of America, que era la planta de los servidores, y allí había los servidores que estaban ejecutando el código. Esto nos llevaba a que estos proyectos no eran mantenibles, que pasaban cosas como estas del Bank of America, y que tuviéramos proyectos que se hacían y nos entregaban. ¿Qué pasa? Que esto no para. Estaba pasando esto, pero cada año necesitábamos más software y estaba claro que el mundo tiraba por aquí. Entonces se seguía trabajando, más gente entraba en este mundo, más gente que había aprendido en los años recientes. No teníamos una experiencia muy grande de implementar grandes sistemas informáticos. Entonces, en los 90, la gente empezó a ver que, ostras, esto tiene que acabarse. No puede ser que estemos programando de 500 maneras diferentes, donde cada equipo hace las cosas como le dé la gana, y donde pasaba una cosa muy curiosa. Si viajamos ahora a estos 90, pensad que en los 90 es la época proto-internet, empezaba Internet a funcionar, Windows, las primeras versiones de Windows con escritorio, que podías navegar, que se parecen a lo que entendemos ahora como un sistema operativo, empezaban a salir y la gente empezaba a tener un ordenador en casa. Hasta entonces tenías un ordenador en la oficina, tenías un ordenador en el colegio o en la escuela, pero en casa nadie tenía un ordenador. En los 90 todo el mundo tiene un ordenador. Estamos en este momento, ¿vale? Una de las grandes empresas de informática de aquel momento era Sun Microsystems. ¿Os suena? Si a alguien mayor quizás les suena, ahora estos ya no existen, forman parte de otra empresa que se llama Oracle, pero en su momento eran como uno de los grandes, eran como prácticamente como si fuera Google en su momento. Todos los proyectos de software pasaban por ellos. ¿Qué hacía esta gente? Esta gente lo que hacía era procesadores, hardware. Construía ordenadores, construía procesadores. Lo que ahora hace Intel o AMD, en aquel momento lo hacían ellos. Pero hacían procesadores para servidores, no para ordenadores de casa, sino para hacerlo para ordenadores servidores que iban a ejecutar cargas de trabajo enormes. Y como hacían el hardware, crearon una gran línea de consultoría que hacía software. Para su hardware hacía software. Y la gente, bueno,
esta gente de negocios muy lista pensó, bueno, ya que hacemos el hardware, vamos a tener a los mejores ingenieros para programar en este hardware y así nos hacemos más ricos. En los 90 tenían el mismo problema que tenía todo el mundo. De, vale, sí, tenemos el hardware, pero cada uno programa como le da la gana. Y pasaba una cosa que era la cúspide de que todo el mundo programara como le diera gana. Como nadie quería programar con los lenguajes que os he enseñado y nadie quería programar con código que no entendía, empezó a ponerse de moda una cosa que se llamaba lenguajes de dominio. Lenguajes de dominio es la peor idea del mundo, pero en su momento era una idea que funcionaba. Que básicamente es, en lugar de usar un lenguaje de programación que no me gusta, en lugar de utilizar C, donde los ingenieros hacen locuras, en lugar de utilizar C++, que nadie entiende, en lugar de utilizar Assembly, que te pegas un tiro si quieres utilizarlo, vamos a hacer nuestro propio lenguaje de programación para este problema. Podéis ver el problema de esto, que es que, vale, estamos haciendo más de lo mismo, que es ahora para un proyecto voy a hacer un lenguaje de programación que solo será para este proyecto, funcionará bien para este proyecto, pero si entra una persona nueva a trabajar en este proyecto, no va a entender un carajo, porque va a tener que aprender un lenguaje nuevo. Era la manera de ir sorteando con lenguajes muy específicos que trabajen muy bien con el problema. Tengo un problema de telecomunicaciones. Pues voy a hacer un lenguaje que esté pensado perfecto para telecomunicaciones. El problema se solucionaba de una manera más o menos elegante, pero tenías que ir aprendiendo 500 lenguajes y tenías, lo peor de todo, tener gente súper buena que supieras hacer un lenguaje de programación, que no es nada fácil. ¿Vale? Entonces nos encontramos en este momento. En Sun Microsystems hay este hombre que se llama James Gosling, al que le encarga el proyecto de una de estas televisiones por cable americanas gigantes. Quería pasar todo lo analógico a software. Y le encargan el proyecto y dice, vale, pues para hacerlo voy a hacer mi propio lenguaje de programación. Y este lenguaje de programación, un lenguaje de programación se crea programando, sí. Tú programas un lenguaje de programación sobre un lenguaje de programación de estos que ya existían. Cogías C y decías, ahora voy a escribir una capa por encima para que coja texto que tú escribas y lo convierta en código C. Y así, tantos niveles como quieras. ¿Vale? Entonces necesitabas ingenieros muy buenos en estos lenguajes para hacer estos lenguajes nuevos de dominio, pero que hacían un lenguaje nuevo y luego lo aplicabas al proyecto y los demás developers de este proyecto aprendían este lenguaje. ¿Vale? Entonces estamos en el 91, le encargan este proyecto y este tío, que era muy bueno, es uno de estos referentes a nivel de desarrollo de software, crea un lenguaje al que le llama OAC, con este iconito que tenéis aquí, como ¿vale? Como logo. Y este lenguaje, que este tío era muy listo, y lo que quería era jugar a crear el mejor lenguaje posible. No solo a crear un lenguaje para solucionar este problema, sino que empezó a buscar todos los problemas que tenían todos los desarrolladores que empezaban proyectos. Intenta crear un lenguaje que sea lo más fácil posible de entender, que puedas compartir con otros developers, que te obligue a hacer las cosas de una manera concreta y no puedas hacer las cosas de 500 diferentes y tú escojas tu propia aventura. Y crea este lenguaje que se llama OAC. Vale, hacen el proyecto, lo entregan, la televisión por cable súper contenta porque tiene el proyecto funcionando, y esto estaba destinado a ser otra vez un lenguaje de dominio. Al siguiente proyecto iban a hacer lo mismo. ¿Qué pasa? Que la gente de Sun no era tonta. Alguien muy listo, con un traje muy caro, rollo Louis Vuitton, en una calle de Nueva York, de estas de oficinas súper chulas, pensó, ostras, tenemos el mejor hardware posible. ¿Quién es la persona que decide qué hardware usar? Al final son los developers, porque en aquel momento tú tenías que escoger el hardware en función del código que querías ejecutar. Entonces cogías tú eras un equipo de desarrollo, ibais a hacer un proyecto y pensabais, este proyecto, ¿dónde lo voy a ejecutar? No estaba Internet desarrollado como ahora, así que tenías que pensar, ¿qué máquinas tengo que comprar? ¿A quién le compro máquinas para ejecutar mi código? Entonces estos tíos pensaron, ostras, ¿y si hacemos algo rollo un lenguaje de programación muy fácil
que enamore a los developers, que todo el mundo empiece a utilizar, que se transforme en el lenguaje de Internet por defecto. De modo que si este lenguaje funciona súper bien en mi hardware, van a utilizar este lenguaje y van a acabar comprando mi hardware. Por lo tanto, yo me podré comprar un coche más caro, un traje más caro y, filosofía americana, vamos a ser más ricos. Y esto hicieron. Fueron a hablar con sus developers y les dijeron, ostras, pues hay un tío que se llama Jace Gosling que hace un par de años creó una cosa que se llama OAK, que era súper guay. Que todos los demás ingenieros de la empresa estamos enamorados de esta cosa. Si cogéis esto y lo transformáis en un ecosistema para desarrollar, vamos a conseguirlo. Cogieron este lenguaje que se llama OAK, le cambiaron el nombre porque no les gustaba y le llamaron Java. ¿Java os suena? Ya no son los lenguajes que estábamos viendo antes. Java estoy seguro que todos vosotros lo habéis tenido que instalar en vuestros ordenadores por un mensaje pesadísimo de por favor, instala Java para ejecutar esto. ¿Vale? Java sigue siendo el lenguaje más utilizado del mundo. JavaScript está por allí, porque JavaScript se ejecuta en el navegador. No tiene nada que ver por mucho que el nombre se parezca. Esto no sé si os lo han contado, pero no tiene nada que ver. Pero Java se ejecuta en todos lados. Lo más probable es que si veis una de estas neveras inteligentes, esté ejecutando Java. Los que habéis jugado a Minecraft, Minecraft está programado en Java. Java se transformó en un lenguaje de amplio dominio. En lugar de solucionar solo el problema de la telefonía, se transformó en un lenguaje que podía solucionar cualquier problema. ¿Creéis que funcionó la estrategia de Sam? Sí, funcionó. Les funcionó perfecto. Se transformó en el lenguaje que todo el mundo quería utilizar y a nadie quería programar con los lenguajes antiguos. Estos lenguajes antiguos siguen estando. C y C++ siguen estando para cosas muy concretas donde necesitas alto performance. Los sistemas operativos están programados en C. Si estáis delante de un ordenador que está utilizando Linux o que está utilizando Mac o que está utilizando Windows, exacto, como es algo que puedes utilizar en todos lados, se transforma y en todos lados de manera muy fácil. Es un lenguaje que, teniendo la máquina virtual de Java que os tenéis que instalar, lo puedes ejecutar en cualquier tipo de sistema operativo. Da igual si es Unix, da igual si es Windows, da igual si es lo que sea, lo puedes ejecutar. ¿Vale? Hay una cosa de este lenguaje que no tenían los otros, y es que es un lenguaje orientado a objetos. No voy a entrar en esto de lo que es. Y está Edgar aquí poniendo escañas, sí me gusta. Yo los que os veo aquí, que sois unos cuantos, tenéis la cámara, así que ya estoy contento. Pero sí, hacedle y felicitad a Edgar que es su cumple. Al final lo que pasa es que Java es un lenguaje de programación orientado a objetos. No voy a entrar en qué es esto orientado a objetos. Si os apetece lo podéis buscar y podéis entrar en el mundo, porque no creo que ahora, con el tiempo que lleváis y con la programación que habéis hecho, os aporte mucho. Pero es uno de los hechos que lo transforman en el lenguaje que utiliza todo el mundo, ¿vale? Como curiosidad. Básicamente, aparte de funcionar porque se podía ejecutar en todos lados, funciona porque, a diferencia de los otros, te obliga a hacer las cosas de manera ordenada. Te obliga el propio lenguaje. Te obliga a que puedas tener unos estándares. Te obliga a que todos tus developers compartan el ecosistema y ejecuten el código en sitios parecidos. Te obliga a ser ordenadito. Te obliga a que los developers sepan un lenguaje y no 504. ¿Vale? Entonces nos encontramos Java oficialmente, el Java versión 1.0, será el 94, 95, no me acuerdo. Y a partir de entonces, tanto Java como la versión un poco tuneada de Java de Microsoft, que se llama C# y .NET, que básicamente cogieron Java, le cambiaron un par de cosas y dijeron, aquí tenéis un lenguaje nuevo, muy al estilo de Microsoft de los primeros días. Son muy parecidos los dos lenguajes. Entonces te obligan a pensar de una manera concreta. Y esto pensaréis, tío, ¿por qué me estás contando la historia de la informática si aquí venía a explicaros cómo programar de manera ordenada? Porque a partir de entonces lo podemos hacer.
A partir del 95 empiezan a nacer cosas que seguro que ya habéis empezado a oír. Como todo el mundo empieza a programar de una manera parecida, podemos crear metodologías de programación. Por lo tanto, nace una cosa que se llama Agile, que a Edgar le encanta, que seguro que os ha explicado. Empiezan a nacer otras metodologías de programación, empiezan a aparecer principios de programación, empiezan a aparecer gurús o como referentes de la programación que escriben libros de cómo se tiene que programar. Empezamos a poder pensar en, vamos a diseñar un sistema, nos sentamos antes, vamos a pensar en cómo diseñar este sistema, porque la parte de programación al final será hacerlo como tenemos que hacerlo, no inventarnos las 500 maneras diferentes para hacerlo. ¿Vale? Y de estos barros, estos lodos, de estos lodos, estos barros, de estos, no sé cómo va, esto. De allí, lo que os voy a explicar ahora. ¿Vale? Este hombre no me cae súper bien. Es un poco, bueno, hace un par de años tuvo un par de declaraciones un poco desagradables acerca de las mujeres en programación, pero es uno de estos referentes en cuanto a lo que llamamos código limpio y lo que llamamos principios y diseño de software, ¿vale? En los 90 y en los principios de los 2000 es una de estas personas que dedica su tiempo a, pues ya no tanto programar, sino pensar en cómo se tiene que programar, ¿vale? Escribo un libro en el año 2000, que es el que la hace súper famoso, que se llama Design Principles and Design Patterns, y en este libro explica una cosa que se llaman los 5 principios SOLID. Tampoco voy a entrar en ellos porque son un poco complicadetes, pero si os interesa, hay un curso gratuito en YouTube de Codel ITV donde los explican, ¿vale? Lo podéis mirar y está muy bien explicado. Pero básicamente son principios que si tú aplicas en tu programación vas a conseguir que tu código sea más limpio, más mantenible, más fácil de entender. Y un poquito más tarde publica un libro que se llama Clean Code, que es de lo que venimos a hablar hoy. La idea es ya no tanto pensar en cómo se tiene que construir un sistema de software y cuáles son sus partes y cómo se comunican estas partes entre ellas, cómo mi frontend habla con mi backend, todo esto. Lo que vamos a pensar y es centrarnos en cómo es nuestro código, cómo es el estilo de nuestro código, cómo podemos hacer que el código que escribimos sea mejor. ¿Vale? Escribo este libro, creo que lo tenía por aquí, pero creo que se lo he dejado a alguien, que es un tochaco, donde explica en diferentes capítulos diferentes estrategias para escribir mejor código. Muy bien, me has explicado la historia, me has explicado batallitas de abuelo, que espero que os hayan gustado y os queden por allí en el cajón de cosas que tenéis y curiosidades tecnológicas. Pero vamos a entrar en cómo podemos hacerlo, ¿vale? JavaScript sí que lo habéis visto, ¿no? Creo que todos estáis ya empezando a programar con JavaScript, habéis hecho las primeras cosillas. Vamos a ver cómo podemos escribir mejor código en JavaScript. No que mis funciones se ejecuten más rápido, no que el performance sea mejor, no que mi backend se comunique mejor con mi frontend, no. Que el código que escribamos sea mejor. Que cuando Eva coja el código de David, no se quiera pegar un tiro porque no entiende absolutamente nada de lo que ha escrito David. Que tengamos la estrategia compartida que nos permita escribir un código mejor, que podamos compartir y podamos entender. ¿Vale? Esto es muy útil, porque ahora he puesto el ejemplo con 2 nombres que he visto por aquí, no los conozco de nada. Pero pensad que cuando escribáis un código hoy y escribáis el código y vayáis dentro de un mes a mirar este código, es como si lo hubiera escrito otra persona. Todo el foco que habéis puesto en el momento, toda vuestra cognición que habéis puesto en el momento para acordaros de, ostras, esta parte hacía esto, no os vais a acordar de un carajo. Vais a tenerlo que leer como si lo hubiera escrito otra persona. Entonces, por mucho que estemos programando solos, muy importante escribir un código que podamos mantener. ¿Vale? Os hará la vida mucho más fácil, os hará el trabajo de equipo mucho más fácil. Os hará vuestra experiencia como developers muchísimo mejor, tanto para vosotros como para vuestros compañeros. Hay este meme gracioso que nos dice que la calidad de un código, la medida para controlar la calidad de un código es el número de what the fucks por minuto,
Tú coges una habitación, pones a alguien a mirar el código y escuchas a ver cuántas veces dice what the fuck leyendo el código. Si es muchísimas veces es que el código es malo. Alguna vez seguro que será. Entonces, nos vamos a centrar en 3 cosas, ¿vale? La primera son los nombres. Es lo más importante. Y es difícil sentarse y pensar qué nombre ponerle a las cosas. Pero es lo más importante. Trabajad de estabilidad y seréis los mejores developers. ¿Alguien ha escrito alguna vez código como el de arriba? X es igual a algo, nombres de variables que son X, Y, N, Q, R, la primera letra del abecedario, cómo me siento ahora, X, Q, R, lo que sea. O nombres de funciones que tienes que intentar entender qué es. Vale, no hagáis esto. Pensad que no estamos programando en estos lenguajes horribles que os he dicho. Tenemos ordenadores que tienen memoria a lo que viene siendo en nuestros efectos infinito. Luego este código que escribamos nosotros y que leemos nosotros se transpila a cosas que para el ordenador le van mejor. Y ya le quitará los nombres y los hará óptimos para que tenga el número mínimo de caracteres. No me seáis vagos. Poned nombres que se entiendan. ¿Que declaráis una fecha? Pues poned qué fecha es. Si es ahora, ahora. Si es today, today. Si es the day before today, poned como nombre de variable the day before today. Me da igual que os ocupe 40 caracteres. Que sean descriptivos. Que expliquen qué hay en esta variable. Y para las funciones lo mismo. pday porque voy más rápido escribiendo y mola. No. Si esta función le añade un día a la fecha, coge la fecha y a la parte de la fecha le añade un día, llamadle update, llamadle como queráis, pero que haga referencia a lo que va a hacer la función. Dime, David. Entonces, de modo si le ponemos como nombres como que sean sencillos a la hora de que compile y, digamos, por ejemplo, en Doom, todo, va a ser mucho más ligero, pues si ponemos nombres al azar, digamos con mayúsculas y minúsculas y así. Que sean referentes a la función que van a hacer o lo que van a indicar. Exacto. Pensad que no os preocupéis porque vuestro código sea óptimo en cuanto al número de caracteres del código. Esto da igual. Ya no estamos en los 80 cuando estaba programando esta gente. Tranquilos, el código que escribís React o Angular, no sé qué framework vais a utilizar. El código que escribáis, lo que va a ejecutar el navegador, habrá un montón de procesos entre medios automáticos que van a hacer que tenga el número mínimo de caracteres. Y va a hacerlo, no sé si alguna vez habéis ido aquí, es de inspeccionar, y miráis el código que hay por aquí. Si vamos a ver, encontremos algún código por aquí. Pues Google lo hace muy bien y no sé si tenemos código expuesto por algún sitio. Con las clases, por ejemplo. Las clases CSS. Por ejemplo, fijaros. Esto es Google, ¿eh? Nadie hace mejor el código que ellos. ¿Les preocupa que la clase se llama push, viewer, svg page, svg container? Y que sea una variable así de largo como nombre de la clase. No les preocupa. ¿Por qué? Porque da igual. El navegador lo lee. El navegador... La diferencia entre que esto sean 1 byte de memoria y 2 bytes de memoria, nadie la va a ver. Nadie la va a ver. Poned nombres descriptivos, porque esto nos permite que cuando el developer vaya aquí e intenta entender qué es esta clase, dirá, ah, vale, perfecto, esta clase clarísimamente es el contenedor del SVG. Y si lo abrimos, ¿qué hay dentro? Un SVG, es el contenedor del SVG. Entonces, poniendo un nombre descriptivo, hemos conseguido que yo, sin haber escrito este código, que es código de Google, vaya y entienda qué está haciendo. Esa era la pregunta a la que yo me refería ya, entonces, ya. ¿Vale? Y si os preocupa mucho el performance, hay minifiers y hay software que automáticamente, antes de servirlo al navegador, le pasa todo esto. Y lo deja pequeñito, le quita todos los espacios, le quita todos los saltos de línea y hace que en lugar de 1 mega, pese medio mega. Perfecto. En dispositivos que tengan
poco internet o que una request tarde más, va a ir más rápido. Perfecto, para esto están. Pero no para el código que escribimos nosotros, no para el código que trabajas y compartes con tus compañeros. Esto se va a ejecutar cuando vayas a enviar el código al navegador, no cuando lo estés escribiendo. ¿Vale? No os preocupéis por esto. Es más importante y vais a ganar más, vais a ser más rápidos como equipo, vais a trabajar mejor poniendo nombres más largos que expliquen lo que es, que no intentando ser eficientes en cuanto al número de caracteres. ¿Vale? Primera parte de los nombres. Nombres descriptivos, nombres que lo expliquen. Segunda parte de los nombres. Sed consistentes, por favor. Imaginaros que estamos escribiendo el código que trabaja con mi user. Coge el usuario registrado y quiere mostrar su perfil. ¿De cuántas maneras puedo llamar al usuario? De muchas. Puedo llamarlo customer, client, usuario, person, active user, 500.000 nombres diferentes. Y esto pasa. Cuando sois 6 personas trabajando en un proyecto, para mí quizás decido que al usuario registrado le llamo client. Y otra persona decide que el usuario registrado le llama user. Aquí nos tenemos que sentar y tomar una decisión. Y esto se llama el lenguaje de dominio. Coger entre nosotros y establecer. Para nosotros, el usuario se llama user. Y siempre que vaya a hacer algo relacionado con el usuario, voy a llamar a las funciones, a los nombres, a las variables, user. No voy a poner client. No voy a tener 5 maneras diferentes de referirme a lo mismo. Voy a escoger una, voy a crear con el equipo una convención, un convenio y decidir, hey, para nosotros, esto, el usuario registrado se llama user y la cuenta se llama account y la factura se llama invoice y los objetos estos de negocio van a tener un nombre. Nos vamos a poner de acuerdo y la vamos a llamar de una sola manera. ¿Vale? Y siempre que hagamos referencia a ella, vamos a hacer referencia al mismo tipo de dominio. En lugar de utilizar getCustomer, getUser, getClient, getPerson, le vamos a llamar getUser y nos ponemos de acuerdo. ¿Vale? Este sí que depende de, si estamos nosotros solos programando, escoger uno, si estamos en equipo, escoger un convenio. Esto forma parte de nuestro trabajo, chicos. A partir de ahora es un trabajo muy cooperativo, trabajaréis mucho en equipo. Os tendréis que poner la vida fácil entre vosotros. ¿Vale? Entonces, es la manera de ayudarnos. Otra cosilla de nombres. No me utilicéis magic numbers. ¿Qué son los magic numbers? Imaginaros que queremos hacer referencia a esto. Los minutos que tiene una hora. Los segundos que tiene una hora. Los milisegundos que tiene una hora. El timestamp de una fecha. Números que para nosotros tienen un significado. Porque sí, 3.600.000 es el número de milisegundos en una hora. Pero si lo voy escribiendo por el código, y luego voy a leer este código, set timeout, este timeout, 3.600.000. ¿Qué carajos 3.600.000? Como humanos no somos buenos asociando números a cosas. ¿Vale? Es una habilidad que no es buena. Somos buenos asociando palabras porque nuestro lenguaje se basa en palabras, no en números. Entonces es muy difícil, hay gente que tiene esta habilidad, pero asociar y recordarse que siempre que una hora son 3.600 segundos. Y hacer estos cálculos. ¿Vale? Entonces, siempre que tengamos estos números, luego vamos a ver otro ejemplo de otro magic number. Coged, cread una constante y haced referencia a esta constante. Y en vuestro código, siempre que necesitáis hacer esto, utilizad esta constante. ¿Por qué? Porque leer esto, set timeout, la función que queramos del timeout, 3.600.000, yo no sé cuánto se va a esperar. Tengo que ir y pensar qué carajo son 3.600.000. Pero leyendo esto, set timeout, una función milisegundos por hora, sé que se va a esperar una hora. ¿Por qué? Porque sé leer. Entender que es el número no, pero leer sí. ¿Vale? Entonces, siempre que veáis estos números que se repiten, que tienen un significado, que no es el resultado de un cálculo, y no sé lo que es, tiene un significado, cread una constante. ¿Vale? Estos se llaman los basic numbers. Esto en cuanto a nombres. ¿Preguntas? Vale, perfecto. Luego vamos a ver un ejemplito de esto. En cuanto a funciones. ¿Os ha pasado esto de la función de arriba? Que era una función y, ostras,
primero solo tiene el nombre y el apellido como parámetros. Pero al cabo de un rato veo, ostras, también necesito la edad. Le añado otro parámetro. Al cabo de un rato pienso, ostras, también necesito el mail. Ostras, también necesito no sé qué. Y voy empezando a añadir parámetros en horizontal a una función. Y me acabo teniendo una función que tiene 20 parámetros de entrada. O 5, o 6, o 7. Intentad que vuestras funciones tengan como máximo 2. Y me diréis, ¿y cómo hago para coger todos los datos de un usuario, que es el nombre, el apellido, la edad, el mail, el teléfono, la ciudad, el país, y pasárselos a una función porque los necesitan? Utilizad objetos. ¿Por qué? Porque los objetos los puedes extender. Si yo ahora tengo este usuario, que tiene dentro nombre, Joe, apellido, Doe, edad, 18, mail, y ahora quiero añadir la ciudad, simplemente tengo que añadir la ciudad aquí. Y esta función ya va a recibirlo como parámetro de entrada porque le estoy pasando el objeto. Si tengo que ir a este de arriba, tengo que empezar a hacer esto que hacía. De ahora le añado otro parámetro de entrada. ¿Vale? ¿Qué nos pasa? Que al final, ¿qué queremos hacer con esta función? Le queremos pasar el usuario. El concepto que quiero pasarle es el usuario. No son 500 props separadas. ¿Vale? Entonces, intentad siempre que las funciones tengan como máximo 2 argumentos. Porque esto también nos da la pista de esto de aquí. Las funciones deberían solo hacer una cosa. Se han acabado estas funciones de 120 líneas que me hacen un té, van luego a la nevera, avisan a mi perro, me trae el té del perro y luego hacen la voltereta. Las funciones que hagan una cosa, solo una. ¿Por qué? Porque pensar el nombre de una cosa es fácil. Leer el código y entender, esta función hace esto y solo hace esto, porque como nombre tiene esto y solo son 8 líneas y puedo entender estas 8 líneas o estas 10 líneas o estas 20 líneas. Si empiezo a tener funciones larguísimas que hacen demasiadas cosas, acabamos teniendo un código que no se puede entender, que no se puede leer. Por lo tanto, entendemos que las funciones hagan una sola cosa. Y me diréis, ¿cómo lo hago? Pues si veo que una función dentro está haciendo 5 cosas, coge esta función y que dentro llame a 5 otras funciones, que cada una haga una cosa. ¿Vale? Es establecer qué responsabilidad tiene cada parte de mi código. Si tengo una función, que haga una cosa. Si tengo un objeto, que represente una cosa. Si tengo una constante, que sea una cosa. ¿Vale? Os ayudará a que el código se entienda más y os ayudará a que el código sea más mantenible. Y además, habéis estado, estas semanas me dijo Edgar, empezando a ver y a escribir textos. Si parto mi código en funciones muy pequeñitas que solo hacen una cosa, escribir test es súper fácil. Porque estás testeando una cosa. Si tengo que testear funciones que hacen 45 cosas diferentes, te pegas un tiro para escribir un test. ¿Vale? Entonces intentemos que las funciones hagan una sola cosa. Y en lo que os he dicho antes, de intentar mantener como máximo 2 argumentos, nos da una pista de esto. Si veis que necesitáis pasarle 500 cosas a una función, seguramente es que esta función esté haciendo muchas cosas. Y la tengáis que partir. ¿Vale? Dime, si teníais una pregunta. Pregunto, ¿es posible almacenar funciones en un array, las cuales se puedan llamar después en ese array para...? Sí, pero no te lo recomiendo. Lo puedes hacer en JavaScript, pero no te lo recomiendo. Porque es difícil para nosotros. Hay una cosa que no sé si os he contado alguna vez, que es nuestra capacidad cognitiva. Que es como cuán código soy capaz de retener en mi cabeza mientras lo estoy escribiendo. ¿Vale? Si yo cojo algo y empiezo a poner un if, dentro otro if, dentro otro if, dentro otro if, dentro otro if, al tercero ya no sé mantener en mi cabeza la condición de sí, estoy aquí dentro porque tenía que hacer esto, esto se cumplía, luego se cumplía lo otro, luego se cumplía lo otro. Hay gente muy inteligente que tiene capacidad de mantener más en su cabeza y hay gente que menos. Pero si tengo una estructura muy compleja, entender lo que está haciendo el código es más complicado. Y nos pasa lo mismo si tengo un array de funciones. Luego esta array de funciones la llamo por algún sitio y vuelvo llamando todos. Puedes hacerlo y el lenguaje te permite. Pero a la tercera llamada
y tener en cuenta que estás llamando la tercera vez y que es esta función y que se llama, puedes empezar a perderte. ¿Vale? Es la tercera, estoy aquí, es la cuarta, quedan dos, luego añade otra, este se va a llamar, esto no sé qué. Añade este tipo de complejidad, ¿vale? Que no es que el código esté mal y que se ejecute mal, es que añade esto, complejidad que lo hace más difícil de entender. ¿Vale? Si tienes, ¿en qué casos de usos puedes tener un array con funciones? Quizás tienes 10 funciones. Seguramente es más fácil de leer si tienes estas 10 funciones una detrás de otra. Y lo lees y entiendes lo que estás haciendo. ¿Vale? Si tenéis un caso de uso súper raro, donde hay miles de funciones que las tienes que ejecutar, quizás sí, porque quizás se entiende mejor esto que dices tú que no leerlas las 1000, porque te vas a perder igual. ¿Vale? Pero es raro que tengas este problema. ¿Vale? Entonces, controlemos el grupo de parámetros, controlemos que las funciones hagan una sola cosa. Otra cosa que os ayudará. Los condicionales, y es lo que os decía, son difíciles de seguir. Son difíciles de seguir porque si tienes este de arriba, donde tienes dos anidados, y es como, vale, el estado tiene que ser fetching y la lista de nodos tiene que estar vacía. Cada vez que leo esto, tengo que pararme y entender las condiciones. Y estos son dos. Pero os podéis encontrar código donde tenéis 6 condiciones seguidas y son más complicadas que esta. El truco aquí es encapsularlas. Encapsularlas es algo que tenga un nombre. Por ejemplo, si este estado, que es cuando estoy pidiendo los datos y la lista está vacía, quiero mostrar un spinner de estoy cargando los datos, ¿por qué no me creo una función que haga esta condición y que tenga un nombre? Que se llame showSpinner. Haciendo esto, yo este condicional ya no tengo que entender esta condición, porque puedo leerla. Y sé que si tengo que mostrar el spinner, entonces muestra el spinner. Es muchísimo más fácil de entender. ¿Vale? Si el cliente está activo, en lugar de ir a mirar si el user.configuration.isActive es igual a true y luego que la fecha de creación, yo que sé, 500.000 cosas que se pueden complicar muy rápido. Si creamos una función con un nombre o una variable con un nombre y luego en el condicional la usamos, es mucho más fácil de entender. ¿Vale? Esta es una tontería, pero de verdad ayuda muchísimo. Y ayuda muchísimo por esta límite que tienen nuestros cerebros de seguir condiciones. ¿Vale? Os lo pondrá mucho más fácil. Y es parecido a este, que se llama utilizar prefijos en los booleanos. Si vamos a escribir un booleano, si el nombre de la función tiene como prefijo is, has o can o should, estos por ejemplo, solo leyéndolo sé que esto me va a devolver un booleano, porque hacen referencia a sí o no. Deberías, eres, puedes, ¿vale? Siempre tienes la respuesta de sí o no. Entonces, si mis booleanos, en lugar de llamarles open, que open podría ser una función para abrir algo, se llama isOpen, esto ya sé que es un booleano. Y nos hace que el código sea más fácil de leer. Lo mismo con try, lo mismo con fruit. Si tenemos booleanos que se llaman fruit, yo como sé que aquí no hay un objeto que represente una fruta. No lo sé. O un emoji de la fruta. Yo qué sé, no sé lo que es. Pero si es has fruit, sé que tiene una fruta. Y que es un booleano. Y me hace más fácil escribir el código. ¿Vale? Y uno que es polémico. Los comentarios. ¿Qué os ha dicho Edgar de los comentarios? Porque sé que él los odia. Vale. En teoría, nuestro código debería entenderse sin necesidad de comentarse. Si utilizo variables con nombres, los nombres tienen sentido. Si me ayudo encapsulando las funciones con cosas que tienen sentido y puedo seguir el código leyendo los nombres de las funciones. Si tengo funciones simples, si los booleanos tienen sentido, si las condiciones tienen sentido. Si he hecho todo lo de antes, mi código debería poderse leer solo. Por lo tanto, poner un comentario que sea dhash y abajo declarar una constante que se llame hash. Como la constante no se llama x y se llama hash, este comentario es inútil. ¿Vale? Porque ya sabes que estás declarando un hash. Si mi constante se llama length, yo ya sé que aquí habrá la length de algo. Incluso podría llamarle length of lo que sea y una variable más descriptiva. No hace falta que haya el comentario arriba que esto va a coger la length del string. Ya me lo está diciendo el nombre de la variable. Pero
hay una excepción. A veces nuestro código escrito no se entiende porque está haciendo cosas que por lenguaje no se entienden. O porque forman parte de nuestro modelo de negocio y hay como, yo qué sé, una operación que es la operación para calcular el total de la factura. Y ahí hacemos cosas propias de vuestro problema, de la empresa donde estéis trabajando. Y hay unos cálculos que son propios de vuestro negocio. Aquí sí que podéis añadir un comentario donde lo expliquéis. Aquí tiene sentido, cuando es lógica propia vuestra. En este ejemplo que os he puesto, fijaros que aquí este es prescindible, que esto es un loop, pues ya se ve que es un loop, porque está cerrando un loop, que aquí está cogiendo un carácter, como la variable se llama carácter, que se entiende, que aquí estoy construyendo el hash, ya se entiende, pero ¿de verdad que esto de abajo no se entiende? Esto es una operación como oscura del lenguaje, que está haciendo algo por detrás, que tienes que tener como un conocimiento muy profundo del lenguaje para entender. Aquí sí que no molesta un comentario. Lo ponéis, lo explicáis y lo hacéis más fácil. Entonces, en los sitios quitamos todos los demás y donde el comentario sea insightful, nos esté aportando valor, dejadlo. Está bien. Si explicáis una cosa rara que estéis haciendo y el nombre de la función no es suficientemente explicativo, intentad que el nombre de la función sea lo más explicativo posible, pero quizás no lo puede ser porque estáis haciendo magia negra dentro. Entonces, explicadlo. Cuando hayáis puesto todas las otras normas que os he explicado delante y hay algo que os necesita un comentario, ponedlo. No hacen nada. Lo mismo que os decía antes. Los comentarios, cuando el código se transpila para el navegador, desaparecen. Son unos bytes que luego ni el navegador se entera. Entonces tampoco hacen daño a nadie. Poned comentarios cuando aporten un tipo de valor. ¿Vale? Porque esto muchas veces os dirán, no, los comentarios no se necesitan para nada, el código debería explicarse solo y nos quedamos con quitar todos los comentarios, quitar todos los comentarios, quitar todos los comentarios. Bueno, hay algunos sitios donde por complejidad tienen sentido que estén. Pero solo si después de todo lo demás no he conseguido que mi código sea lo suficientemente limpio. Veréis que la mayoría de comentarios no se necesitan. ¿Vale? Hasta aquí. Ya está. Ya sabéis escribir código limpio. Pum, pum. Vuestro código os escucha mejor. Ya está. No, esto es un proceso, ¿vale? Yo os he dejado aquí, os voy a compartir la presentación. Lo vais a tener. Son trucos. Y a medida que lo vayáis haciendo, mejor lo vais a ir aplicando. A medida que pongáis nombres y hagáis el ejercicio de pensar nombres, mejores nombres os saldrán. A medida que vais trabajando en un proyecto y juntos vayáis decidiendo el dominio y los nombres de este proyecto, cómo se llaman las cosas, mejor saldrá el código. A medida que más testeéis y más sabéis escribir tests, más las funciones van a hacer una sola cosa porque os vais a poner la vida más fácil. Y todo va a empezar a girar. Todo va a empezar a girar. Y esas cosas que parecen una tontería son las que hacen que Google pueda mantener su base de datos, su codebase con millones y millones y millones de líneas de códigos en un solo repositorio. Si no hiciéramos estas cosas, si no nos decidiéramos a intentar que el código sea limpio, sea entendible, sería incapaz nadie de trabajar en un proyecto con más de 8 personas. Porque cada uno haría las cosas de su manera, porque, total, yo lo hago así y lo escribo así y fuera. ¿Vale? Entonces, ya es algo que vais a hacer para vosotros mismos para programar mejor, os va a ayudar a que la complejidad de vuestro código disminuya, por lo tanto sea más fácil, escribir código. Vais a empezar a tener alarmas en vuestro cerebro de, ostras, esto me suena complicado, un tío pesado que se llama Odal un día me vino y me contó algo de que las funciones hicieran una sola cosa, voy a intentar que esto haga una sola cosa. ¿Vale? Si os quedáis con esto, si ponéis nombres, vuestro código va a ser mejor. Y es una travesía, estáis empezando, tranquis. Vais a ir aprendiendo con el tiempo y aquí nunca vais a dejar de aprender. Porque estas cosas son lecciones que aprendimos de estas crisis de los 80 y los 90 y desde entonces, bueno, hemos ido mejorando estos procesos y parece que Agile funciona o funciona mejor que lo que teníamos. Parece que escribir el código de una manera limpia funciona y podemos tener cosas como empresas con miles de developers trabajando en el mismo proyecto, pero no hemos encontrado la solución. Entonces os incito a que si encontráis algo mejor, pues trabajéis para ello, para conseguirlo. De momento, si seguís esto como mínimo,
lo estamos haciendo un poco mejor de cómo lo hacían antaño. Y funciona un poco mejor. Ya veremos dónde nos lleva el camino. ¿Vale? Entonces, otra cosa. Si sois un poco perezosos y os habéis instalado estas cosas maravillosas como Copilot, que os autocompleta el código cuando escribís. Estas códigos, cuando más limpio sea vuestro código y pongáis funciones con nombre, mejor van a interpretar lo que estáis escribiendo y lo que estáis queriendo. Si ponéis un nombre de función que tiene sentido, es probable que la solución que os dé tenga sentido, porque estáis rellenando una función que tiene sentido. Básicamente porque lo que hace es buscar ejemplos que ya se han escrito antes con nombres similares. Entonces, si existe algún nombre parecido, te lo recomendará. Entonces, si ya no lo hacéis por vosotros ni lo hacéis por el equipo y lo hacéis por ser más rápidos programando y porque estas herramientas os ayuden más, os van a ayudar más cuanto más limpio sea vuestro código. ¿Vale? Entonces, tengo un ejemplillo por aquí. Vamos a verlo. ¿Lo veis bien? Pongo un poco de zoom, si no. ¿Lo veis? Vale. Esto es una función súper tonta que he escrito antes. Un mini programa que lo que hace es imprime el total de un recibo, ¿vale? Por consola. Nos muestra el total, el número de impuestos y el total con impuestos. ¿Vale? Súper feo, súper guarro. Vamos a intentar aplicar estos principios que os he enseñado sobre esta función. ¿Cuántas cosas hace esta función? Un montón. ¿Cómo se llaman las variables? Con nombres horribles. Vamos a intentar entender. ¿Alguien entiende qué está haciendo esto? Venga, algún valiente. Si no lo entendéis es perfecto porque significa que el código es una mierda. Que era el objetivo. Bueno, pero hay cosas que se entienden, ¿eh? De verdad, tampoco nos flipemos. A cierto punto. Y hay comentarios inútiles que nos Inútiles. ayudan a entenderlo. Fantásticamente inútiles, sí. Venga, va. Hablad o calla para siempre. Si no, empiezas a señalar. Yo he puesto un pequeño. Espera, que un poco más grande. No será la excusa buena esta. Exacto. Que no tienen excusas. Pablo, Sí, ¿qué piensas que hace esta función? Va. no sé, todavía estoy mirando y estoy tratando de entender. Vale. Maso. ¿Qué hay definido? ¿Qué es esto de aquí? Esta primera parte. ¿Qué pensáis que significa lo que hay ahí Es dentro? una red de objetos, ¿no? Es una array de objetos, perfecto. Donde Table assert. los nombres son extremadamente malos. ¿Qué pensáis que es esto de aquí? Frutas. Son frutas. El objeto Ah, Son frutas, ¿no? ¿Vale? Se sabe que ¿Qué nombre le podemos poner en lugar de IN? Si aquí ponemos Item. Mejor, ¿no? esto, se entiende mejor. Y ya no hace falta sentarnos media hora a intentar entender que esta parte de aquí representa una fruta. Esta parte de aquí, IP, representa el precio. ¿Verdad que ahora vosotros, sin haber leído nunca este código, leyendo esto, veis, ah, vale, esto es un objeto que tiene una fruta y su precio? No tengo que sentarme y, como estaba en David, a ver qué es esto, qué significa esto. Y qué esfuerzo nos ha costado. Cuando yo estaba escribiendo el código sabía perfectamente que esto era price. Ponedle el nombre de lo que significa. Claro. Ya está, más fácil. Tax. Esto es un booleano, ¿verdad?
Si a esto le llamo así, o así, con el simple nombre, yo ya sé que esto es un booleano, ¿vale? Y que esto está representando si este objeto tiene impuestos o no. Si en este caso la banana y el lemon tienen impuestos, pero la manzana no. ¿Tiene algún sentido o no? Es para que veáis algún ejemplo de esto, ¿vale? Y es más, el nombre poner un nombre de este array que tenga algún sentido. Si esto estamos haciendo algo que cumpla, que nos calcule el precio del ticket, quizás esto es lo que tengo en el shopping cart, o es la lista de ítems, o el nombre que queráis, pero que tenga sentido. ¿Vale? Haciendo esto, este comentario de arriba, ya no hace falta. Porque ya leyendo esto sé que esto es el shopping cart y que dentro tengo frutas con un precio de 17.000 impuestos. ¿Por qué pensáis que está mejor así que de la otra manera? ¿En qué ayuda esto? Porque si es mi puto código, ¿para qué más me da? Para que otro lo pueda entender. Otro programador que venga y... Para poder entenderlo mejor. Porque yo os he enseñado este código y nadie lo ha sabido entender. ¿Por qué? Porque lo había hecho yo. Y esto es lo que os decía. Si es un código que yo mismo he escrito de hace 2 meses o 6 meses o un año y me tengo que volver a sentar delante de este código, es como si lo hubiera escrito mi tía. No se entiende nada. ¿Vale? Entonces también es egoístamente para nosotros para hacerlo lo mejor posible. ¿Vale? Aquí tenemos otro comentario que nos está diciendo we set the total to 0. Esto es así porque aquí esto se llama t, que sí es muy guay poner solo la inicial de las variables y esto es súper típico que lo veréis por 500 sitios. Pero entonces me obliga a que aquí o me tengo que leer todo el código para entender que esto es el total o tengo que poner un comentario inútil. Puedo ir y llamar a esto total. Esta función de abajo está iterando por todos y sumando los precios. Pero t igual a t más x.ip, esto no se entiende un carajo. No sé qué se está haciendo. Para entender esto tenía que irme al código de antes, mirar qué era ip, entender qué era ip y entender esto. ¿Vale? Entonces, simplemente cogiendo esto, a esto llamándole shopping cart por cada uno de los ítems de la shopping cart, hacer un total es igual a total más item price, pero se entiende. Pero se entiende, porque puedo leerlo. Y está en un lenguaje que puedo entender. ¿Qué nos ha costado esto? 6 teclas más. Ya está. El navegador lo va a hacer igual de rápido. No se va ni a enterar de que tiene unos caracteres más aquí. Y vuestra vida va a ser más fácil. ¿Vale? Se nota muchísimo la diferencia. Claro, claro, claro. Y esto porque es un código de una función con 23 líneas, 22 líneas. Imaginaros cuando estáis en una codebase, entráis a trabajar en una empresa y os dicen, aquí tenemos nuestro frontend. Son 100.000 líneas. Ahora, apáñate tú, primera semana, a intentar entender cómo están escritas las cosas en esta empresa, intentar entender el problema de la empresa que están solucionando, el dominio de, ostras, aquí las cosas se llaman así. Si el código es así como os he enseñado al principio, no hay manera de entender. Tienes que estar 6 meses para intentar entender algo, empezar a entender cómo va este código, cada día tener a una persona al lado que te esté explicando, ah, sí, esto lo hice el año pasado, creo que hacía esto. ¿Vale? Esto es una pesadilla. Entonces, cuanto más pongáis el ejercicio de esto, mejor. Exacto. ¿Vale? Entonces, esta línea de abajo, ¿qué estamos haciendo? Aquí hay varios ejemplos de cosas que están mal. Los nombres, lo mismo. Este trocito de aquí está calculando los impuestos. ¿Vale? Está mirando para cada uno de los ítems del array anterior si el booleano de tax era true. Y lo multiplica. ¿Alguien ha dicho algo? Creo que era Lucas, que está en otra reunión y de hecho me he ido de la otra reunión para venir aquí, porque me aburría.
Esto es más divertido. ¿Vale? Y luego nos multiplica por 0,21. 0,21 es el tipo de IVA en España. ¿Los de Argentina sabíais que 0,21 era el tipo de IVA en España? Allí no tienen IVA. ¿Qué pasa? Ojalá no tuviéramos IVA. Ojalá, no haya ido en Argentina. Esto es lo Ya que se te dice oigo. antes de un magic number. Es un número que tiene un significado. Significa algo. Pero si lo pongo aquí y de repente entra alguien que no tiene el contexto de en España IVA es un 0,21, es un 21%, no se entera de que esto es esto. Entonces nos vamos, creamos una constante y aquí multiplicamos por la constante. Seguimos teniendo cosas. Esto sería el total VAT, que sí lo entendemos. Aquí esto lo hemos cambiado por shopping cart. Y tenemos otra vez ítem, porque estamos gestionando los ítems de la shopping cart. Y estamos mirando esto que no entendíamos lo que era, pero ahora, habiendo encapsulado el booleano en un booleano, añadiéndole el prefijo de hash, esto yo ya lo puedo leer. Si el ítem tiene taxes, entonces hace esto. Y es simplemente añadiéndole un hash delante, no cuesta 0. Pero ya se entiende. O sea, puedo leerlo tal cual como si leyera inglés. Entonces mi código se transforma en un código leíble. Aquí teníamos que total var es igual a item price multiplicado por el var. De repente esto, que no se entendía un carajo, ahora se entiende. ¿Vale? ¿Qué nos pasa aquí? Esto está petando todo el rato porque como hemos cambiado el número de las variables, esto está mal. Pero aquí, total va, y aquí tenemos la suma de el total ¿el código hace algo diferente a lo que hacía al principio de todo? No, está devolviendo exactamente lo mismo. Es lo mismo. De hecho, si nos ponemos así, este código pesa 2 bytes más, porque tiene unos 4 caracteres más. Pero de repente este código os lo puedo pasar a vosotros que lleváis 2 meses programando y sois capaces de entenderlo. ¿Vale? Tenéis que conseguir esto. Escribir código que cualquier persona sea capaz de entenderlo. Habrá problemas más complicados, pero os aseguro que incluso el problema más complicado, si lo partís en partes muy pequeñitas, que tengan sentido, que los nombres tengan sentido, puedes entenderlo. Como mínimo puedes entender qué hace. ¿Cómo lo hace? Dependerá del problema y si es muy complicado quizás no entiendes la magia que está pasando dentro de una función. Pero sabes qué hace. Y esto es una ventaja increíble. Porque como mínimo no tienes que ir preguntándole al fulano, molestarle, que se acuerde de cómo hice esto hace no sé cuánto tiempo. Uf, no me acuerdo. Espera que cojo el código, lo leo, lo ejecuto, miro qué está pasando y entonces te digo lo que hace. ¿Vale? Y es una tontería. Son nombres, es ordenar las cosas. Y es más, porque me estoy enrollando mucho y ya me he pasado de tiempo, ¿eh? Pero aquí, ¿cuántas cosas hace esta función? ¿Hace solo una cosa? Cuatro cosas. Hace más de una cosa. Setea y construye el objeto. Luego, calcula el total. Luego, calcula las taxes. Y luego, imprime el receipt. Mi función se llamaba printReceipt. Pero está haciendo cuatro cosas. ¿Qué haría yo? Coges y cada una de estas cosas le sacas una función aparte. Entonces mi función de imprimir el recibo lo único que haría es llamar a otras funciones, esto puedes llamar todas las que te dé la gana, tendría un nombre concreto, tendría sentido y lo imprimiría. Por ejemplo, aquí lo que haría sería ¿Y por qué pensáis que deberían estar en funciones separadas? Facundo.
Desconozco totalmente. Piensa, ¿por qué? No tienes que tener conocimiento, solo lógica. A ver, ¿por qué deberían estar en funciones distintas? ¿En qué ayudaría a negocios que fueran funciones distintas? Para que esté mejor estructurado. Yo creo que podría ser, o sea, nos aporta una facilidad para encontrar errores, pero no sé exactamente si esa es la respuesta esperada. Para reutilizar después ese tipo de función por ahí en algún otro lado. Para reutilizar el trabajo Claro. que yo hago. ¿Para Y qué? reutilizar tiene un valor, ya no es solo reutilizar porque somos perezosos. Imaginaros que yo tengo estas funciones que calculan el precio en 8 sitios de mi código diferentes, o en 20, o en 30. Y de repente ahora me viene el negocio y me dice, ostras, es que España ha cambiado el IVA y ahora no es 21, ahora lo ha subido a 22. ¿Cuántos ficheros tengo que tocar? Tantos como veces estuviera haciendo esto. ¿Cuántas opciones de cagarlas tengo? Tantas como veces que haya puesto esto. Solo que me deje de cambiarlo en un solo sitio, la lío. ¿Vale? Entonces, todo lo que sea lógica de negocio, cuanto más encapsulada esté, mejor. Porque si el negocio nos pide un cambio, solo tocamos en un sitio. Exacto. Y la cantidad de errores se disminuye muchísimo. ¿Vale? En este caso, por ejemplo, teníamos esta parte que calculaba el total. Que en realidad, Tamaya, eso forma parte de la buena estructuración de un proyecto, ¿vale? O sea, la programación solo tiene que hacer caso de la lógica de negocio, ¿vale? No tiene nada más, ¿vale? O sea, si tú no piensas en negocio cuando estás desarrollando, eres un desarrollador pésimo, ¿vale? ¿De acuerdo, Facu? Sí, sí, sí. Pero es algo que es lógico, que no es algo que tengas que formarte para entenderlo, es algo que llevamos dentro y que entendemos porque es nuestro día a día, ¿vale? Podemos equiparar a que, ¿no? Cuando tú vas a comprar pan, probablemente, ¿no? En la panadería tengan ordenados los panes de una manera para que te los puedan dar, ¿no? De manera más accesible y rápida, ¿no? Eso lo puedes pasar toda programación. Todo en la vida lo podemos convertir en programación si piensas en lógica de negocio. ¿Cómo? Eva, ¿qué dice? Que si hablamos de programación orientada a objetos. Os he nombrado un poco la programación orientada a objetos al principio de todo, en la parte de esta historia, porque es la primera que empieza a cambiar este paradigma y que nos permite tener una manera organizada de hacerlo, ¿vale? Ahora todos los lenguajes que utilizáis, JavaScript, todos son lenguajes orientados a objetos. Hay alguna excepción rara por allí, pero todos son lenguajes que se basan en orientación a objetos. No entraremos, no os preocupéis, podéis buscar información y podéis leerlo, ¿vale? Pero sí que es el momento en el que hay este cambio de paradigma que os he dicho. En los 80 tenemos una crisis del software, es imposible mantener el software que está escribiendo, los lenguajes eran muy difíciles, todo el mundo lo hacía a su propia manera, y en los 90 llega Java, empieza a hacer las cosas ordenadas, introduce este paradigma de orientación a objetos de manera fácil. Antes había orientación a objetos, pero muy complicada, nadie quería hacerlo porque era como, esto está reservado para gente súper lista. Lo hace de una manera muy fácil y de repente podemos hacer todo lo que os he enseñado ahora. Nos podemos preocupar de estas cosas. Porque hasta entonces no nos podíamos preocupar de esto. Tenías que preocuparte de que con suerte tu código funcionara y tu proyecto se entregara a tiempo. ¿Vale? Pero fijaros esto. El sigue haciendo lo mismo. Nos devuelve 27, 4,47, 31,71. ¿Cuántas cosas hace esta función? Una, utiliza otras funciones, todas las que queráis, y luego imprime el receipt. ¿Cómo se llama esta función? Print receipt. Tiene sentido que haga esto. ¿Qué utiliza? Otras funciones que hacen una sola cosa cada una de ellas. ¿Que cambia el IVA en España? No sé qué. Pues me voy aquí y cambio el IVA de España a 22 y en un solo sitio he cambiado el código, y si lo estoy utilizando en 20 sitios diferentes, pues ya en todos lados, en lugar de 4,47 saldrá 4,68. Y no vendrá mañana la de finanzas con un bazooka a decirme,
me debes $20.000 porque todas las facturas que se emitieron la semana pasada estaban mal porque el IVA estaba mal. O el VAT estaba mal. ¿Vale? Son técnicas que nos ayudan. Nos ayudan a ser más eficientes y hacerlo mejor. Y estas técnicas no solo van a lógica de back, ¿eh? O sea, también o sea, son extrapolables a cualquier parte de la programación. ¿Cuántos utilizáis variables en CSS? Esto es lo que se enseñaba antes de Google. Ponedle nombres de clases lo más específicos concretos, porque los vais a leer desde el inspector. Totalmente. Los vais a leer desde otros sitios. Los vais a leer desde el código sin tener el CSS delante. Y irte a ver qué es esto. Es un coñazo. Y si esta clase está modificada por otra, no sé qué, 500.000 cosas. Lo más descriptivos posibles. ¿Vale? Si solo de esta sesión de 1 hora y algo os vais poniendo nombres a las cosas, yo ya estoy contento. Si luego hacéis funciones que hagan una sola cosa, yo ya estoy feliz de la vida. Total. ¿Vale? Pues hasta aquí, chicos. Vale. Preguntas, dudas. Feedback de la masterclass. Yo creo que todo bien, todo claro. Lo habéis entendido, ¿no? O sea, la idea general. Sí. Súper. ¿Aporta valor? ¿Pensáis que va a aportar valor a futuro en nuestros desarrollos? Muchísimo. Ya veréis que quizás al principio no le veis valor para vuestro código propio, pero cuando empiezas a leer códigos de otros, vas a pensar, ¿por qué este tío o esta tía no escribió esto de manera limpia? ¿Qué es esta X? ¿Qué es esto? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué esta complejidad aquí? ¿Por qué no lo ha hecho más sencillo? ¿Por qué ha puesto una función de flechas y podría haber puesto function? O una función sin nombre en algún sitio escondida que hace no sé qué. Ponedle el nombre. Es Pero, guay. Ya lo sé, el ¿cómo? lenguaje nos da 500 cosas súper chulas que te permite hacer magia negra y ser lo más genérico y lo más que una cosa haga todo y que sea súper guay. Y como somos developers, estas cosas nos gustan. Nos gusta la complejidad. Pero es una enemiga. Sí. Hay un dicho que es mantened, no sé si os suena, que se llama KISS, K-I-S-S, que es Keep it stupid simple. Cuanto más simple sea, el código funciona mejor y seguramente será más performante, porque la complejidad acaba traduciéndose en si he hecho esto porque así me ahorro esta iteración de no sé qué y luego consigo que esto gaste menos memoria por no sé cuántos. Es tan complejo que si pasa algo, no hay quien lo entienda, nos hemos liado, si hay un bug ni lo entiendes, no sabes por dónde arreglarlo y no funciona. Cuanto más simple, mejor. ¿Alguien ha usado? Supongo que sí, todo el mundo tiene WhatsApp, ¿no? ¿Sabéis cuántos ingenieros mantenían WhatsApp antes de que lo comprara Facebook? ¿Cuántos creéis? Ya tenía millones de usuarios por todo el mundo. Voy a decir que pregunta trampa. 1. Aplicaciones parecidas, chats parecidos, tenían miles de ingenieros. Miles. El sistema de SMS, el proyecto de pasar SMS a herramientas digitales, como hay una empresa que se llama Twilio, que hace esto desde hace muchísimos años, tiene miles de ingenieros, miles, solucionando este problema. WhatsApp tenía 60, 70. Para una empresa de software con millones de clientes y una aplicación real-time es absurdamente bajo. O sea, no existía esto. Normalmente la gente tenía cientos, miles de ingenieros. ¿Por qué podía tener tan pocos? Porque su mantra era, esto tiene que ser muy simple. Y si mirabas su código, era muy simple. Hacía pocas cosas. Las hacía con sistemas que llevaban usándose años. No nos estábamos inventando cosas nuevas. Es guay, es fancy, está de moda. Bueno, quizás es un poco más aburrido porque no puedes inventarte y probar esto y jugar lo otro. Pero te permite que un producto como el que tenían lo pudieran mantener 60 personas, que es una locura.
Es el sueño de cualquier empresario, de cualquier persona que tenga un negocio. No. Tenían financiación infinita y Facebook les compró por dinero infinito. Sí. No era un problema económico el que teníamos. Porque lo que querían es hacer las cosas lean. O sea, lo más simple posible. Y de hecho, se hacían las cosas una vez, se tiraban a la basura y se volvían a hacer más simples, porque lo aprendías una vez y perdías tiempo. Bueno, sí, lo hacías, lo refactorizabas y lo hacías más simple. Ibas iterando y haciéndolo más simple. No es un problema fácil. La gente, estos 60 fuera de series. Gente súper buena. Pero es como el ejemplo del límite. Pero se ayudará. Mantener las cosas simples. La complejidad es vuestra enemiga. Totalmente. No hay nada peor que entrar en un sitio nuevo y ver la complejidad de este sitio. Y no entender nada de lo que hacen, ni cómo lo hacen, ni por qué están haciendo esto, ni... Y esta liada funciona lenta y se están quejando los clientes de performance. ¿Por qué? Porque no hay quien lo entienda. Aparte que te sientes como una mierda, porque estás viendo cosas que no entiendes y están hablando un lenguaje que no es el tuyo, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos que hablar lenguajes que no son los nuestros? Cuando ya tenemos un idioma que es el español o el inglés, que entendemos todos, ¿no? Es absurdo. Está fuera de la CNV, te diría. Bueno, señoras, que si no yo me enrollo y hablo. Y ya está. Hasta aquí. Os pasaré las diapos. Las pasaré a Matilde o a alguien para que os las pase. Y si las tenéis, ¿vale? Un placer y gracias por dejarme venir aquí a daros la chapa un ratillo. Gracias a ti, Master. Sí. Muchas gracias, ha sido muy interesante. Gracias a ti. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Adiós. Buen cumpleaños, Edgar. Gracias. Thank you so much. Ah, ¿es tu cumpleaños? Felicidades, que no dices nada. No, porque yo ya no quiero celebrar más cumpleaños, ¿sabes? Quiero ir para Feliz atrás. cumpleaños. Felicidades. Bueno, pues, felicidades. Venga, que paséis buen día. Adiós, gracias, igualmente. Luego. Quedaos un momento, los argentinos. Los argentines. Oh, se han ido ya. Han pirado, ¿eh? Adiós. Ostras, cuánta gente, ¿no? Ha volado todo el mundo. Nada, da igual. Nada. Otro día les daré la chapa. Eso me queda acá. Nada. Quería dar la chapa de que seáis activos en la masterclass, que no os calléis, que no os callen los españoles, que sé que hablan mucho y que igual sí, obvio, que tenéis que no estar vivo ahí, mucho JavaScript. vosotros vais a ser los que más caña vais a meter, o sea, lo creo, ¿vale? O sea, que ahí a tope, tenéis que superar a los españoles, ¿vale? Eso lo tengo muy claro. Venga, nos vemos, guapis. Nos vemos. Chao, bro. Chao, de acá. Adiós. Mira Agustín, qué guapo está, ¿eh? Con ese corte de pelo. Bien afeitado. ¿Cuánto cumpliste? 39. Lo que pasa es que lo llevo muy mal, parezco mucho mayor. No, te juro que te ibas a dar 28 años, ¿eh? Qué pelota es, ¿eh? Así me gusta. Contratado. Esa es la que Maravillosa jugada. Bueno, gente, me curo. Que vaya bien. Dale, nos vemos. Chao, chao. Dale. Hablamos. Chao. Chao, chao.